Buenos días, hermanos de la Iglesia La Paz. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas en esta hermosa mañana, que el Señor nos permite poder llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Encontramos una pequeña reflexión en Proverbios 22:19 que dice: para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. Sabemos, hermanos, que siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios regocijo, consejos que te ayudarán a solventar y enfrentar alguna situación que consideras difícil o situaciones adversas que vienen a tu vida. Debes cerrar tu oído al desánimo y continuar confiando en el Señor, pues Él es quien nos ayuda a salir adelante de todas esas adversidades. Tengamos en este tiempo, hermanos, un tiempo de oración. Ahí en su hogar le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor en esta mañana para poner todo este servicio en las manos de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder entrar al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en cual tu palabra va a ser expuesta, Señor, a través de este tiempo. Gracias por las alabanzas, Señor, por ese tiempo de adoración a ti, Señor. Recíbelo como olor fragante, Señor. Disponemos nuestros corazones ante ti, Señor. Límpianos de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, dándonos ese refrigerio espiritual, Señor, en el cual nos podemos alimentar, Señor, día a día. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Quiero dar en esta mañana a los hermanos que han estado contribuyendo con las donaciones para las canastas de víveres, tanto en la parte económica como en lo que son granos. Damos gracias, hermanos, por la generosidad de cada uno de seguir dando para que podamos bendecir a otros hermanos a través de estas canastas que se están entregando. Que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno. Y en este tiempo vamos a tener el tiempo de la alabanza con los hermanos Keylor y Esteban, que quedan a cargo de este tiempo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yeah. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento allí nos dio libertad.
vamos a alabar y a bendecir a nuestro Dios con un canto de alabanza, donde dice que hoy es un glorioso día. Hoy es un glorioso día porque un día nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario nos vino a rescatar, venció a la muerte, nos dio libertad, salvación y una vida eterna. Y hoy celebramos esa gran victoria con un glorioso día que nuestro Señor nos ha regalado. Mi vergüenza Él sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es su gracia la que me salvó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Un glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre, Señor, nos rescató. Y hoy podemos cantarte, Padre, que de nuestro pecado tú nos has rescatado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Damos gracias, Señor, por tu sangre que hoy nos ha rescatado, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser adoradores de verdad, Padre, que deseen cada día más tu presencia, Padre, que su anhelo y su deseo sea amarte sobre todas las cosas y que encontremos deleite en ti y en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre, y haz que te sigamos a ti, Señor. Ayúdanos a siempre seguirte a ti, Padre. Toca nuestras vidas
Y ayúdanos, Padre, a siempre poder satisfacer, Padre, ese motivo por el cual estamos aquí, Padre, que es bendecirte, alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Satisfacer ese motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Poderte satisfacer ese motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Que nuestro deseo, Padre, sea amarte. Quiero amarte por siempre, adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que
se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Que mi deseo es amarte a ti. Qué bueno es el Señor que nos permite continuar llegando hasta sus hogares para poder tener comunión entre nosotros, tener comunión con la palabra de Dios, poder reflexionar, poder cantar alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero recordarles que si la situación en el país no cambia mucho y las autoridades no nos dan nuevas indicaciones, a partir del día 21 de junio vamos a poder ya abrir las instalaciones de nuestro templo, en el cual vamos a poder participar, no todos, porque ustedes saben que el espacio es pequeño. Sin embargo, vamos a poder participar 25 personas para que puedan venir a estar en el servicio. El siguiente domingo vamos a dar algunas indicaciones, cómo va a funcionar, cómo va a ser el ingreso, qué es lo que vamos a hacer aquí ese día que nos reunamos, si Dios quiere, el 21 de junio. Y para que podamos tener claro cómo va a ser este proceso. Siempre me ha gustado recordar la historia de Israel en el desierto, ya que el Señor les demuestra momento a momento que Él tiene todo bajo control. Aunque al pueblo le cuesta mucho trabajo entender esta situación por diversas razones, pero Él sabía que los debía alimentar. El Señor sabía que debía de darles de beber agua. El Señor sabía que tenía que vestirlos. Y el Señor en el desierto, después de que el pueblo de Israel fue liberado, hizo provisión de todas esas cosas. Sin embargo, el pueblo muchas veces se le olvidaba de lo que el Señor había hecho. Se les olvidaba de lo que Dios era capaz de hacer. Por ejemplo, lo que había hecho con los egipcios allá a la hora de ser liberados, todos esos milagros, esos portentos que el Señor había hecho, al pueblo parecía que se le olvidaba sencillamente. Muchas veces también, mis queridos hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo que a Israel. Hoy que estamos en esta pandemia, entonces, mis queridos hermanos, podríamos pensar que nos va a faltar algo, pero la porción que vamos a estudiar en esta mañana de las Escrituras nos dice que confiemos plenamente en el Señor, ya que Él cuida de nosotros. No tenemos entonces por qué estar preocupados. Voy a darle lectura a 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El apóstol Pedro nos enseña entonces unos principios muy importantes para ser aplicados en este tiempo de la pandemia. El primero que encontramos es el humillarse ante Dios. Y el humillarse ante Dios trae consecuencias buenas, trae consecuencias positivas. El apóstol Pedro está escribiéndoles esta carta preciosa a aquellas personas que habían sido elegidas, que habían sido dispersas también por la persecución del emperador Nerón en esa época. Muchos habían sido torturados por su fe en Cristo, muchos habían sido asesinados también, muchos habían perdido sus propiedades, sus bienes, y estaban dispersos en algunas ciudades tales como el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A esta iglesia perseguida, a esta iglesia que está sufriendo, a esta iglesia que está siendo objeto de burla quizás por la comunidad o por las diferentes comunidades en donde vivían, el Señor les hace un llamado. Y el llamado es muy interesante.
les dice en el versículo 14 del capítulo 1, por ejemplo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y es interesante notar que el apóstol Pedro desarrolla casi en toda su carta algunos asuntos relacionados a la santidad, y nos demuestra que la santidad no es una apariencia externa, no es lo externo, no es la apariencia, sino que tiene que ver con acciones prácticas. No tiene que ver con que la manera en que nos vestimos o la manera en que venimos a la iglesia. Y entonces él, a lo largo de toda la carta de Primera de Pedro, desarrolla algunos principios que tienen que ver con la santidad. Por ejemplo, honrar a las autoridades. Eso es parte de la santidad de un hijo de Dios. Que los empleados estén sujetos a los patrones es parte de la santidad también. Mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar, amar a los hermanos, una conducta de amor y respeto entre los cónyuges, ser compasivos, ser humildes, el ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, es parte de la santidad. No devolviendo mal por mal, antes bien vencer el mal haciendo el bien. Refrenar la lengua es parte de la santidad. Y también parte de la santidad es mantenernos firmes en medio del sufrimiento, mantener firmes nuestra fe en Cristo en medio de cualquier situación que pueda presentarse. Como es el caso en que estamos viviendo en medio de esta pandemia, debemos de mantenernos firmes, siempre agarrados de la mano del Señor, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Pero volvamos a la porción del capítulo 5 que acabamos de leer. En el versículo 1 y el versículo 5 del capítulo, valga la redundancia, 5, el apóstol Pedro está hablando a los ancianos y les está diciendo cómo deben gobernar la grey de Dios. Les dice que no deben de enseñorearse de ella, ni deben tampoco aprovecharse de la autoridad que el Señor les ha dado. Pero también les escribe a los jóvenes y les dice que deben de sujetarse a los ancianos. Por supuesto, las personas que están siendo destinatarias de esta carta son esas personas que están siendo perseguidas por su fe en Cristo. Y lo que hemos visto, que el humillarse ante Dios trae consecuencias buenas. El resultado de humillarse ante el Señor es la exaltación. Y eso es lo que nos enseña el primer versículo, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Aquí Pedro está hablando de una manera imperativa. El verbo que está usando es un imperativo. Humillaos, estableciendo ciertas leyes para la vida cristiana. Y encontramos en este versículo la primera ley, y es la ley de la humildad delante de Dios. El cristiano debe mantenerse humilde bajo su poderosa mano. La frase "la poderosa mano de Dios" es corriente en el Antiguo Testamento. La podemos encontrar en muchos lugares y se usa muy a menudo en relación con la liberación que Dios obró con su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto. Con mano poderosa, dijo Moisés, el Señor os sacó de Egipto. Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, le dijo Moisés. Dios sacó a su pueblo de Egipto a la libertad con mano poderosa, con mano fuerte. La idea es que la poderosa mano de Dios está sobre el destino de su pueblo. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Si ésta acepta su dirección humilde y fielmente, entonces el Señor va a recompensar a su pueblo, le va a exaltar. La exaltación también tiene que ver con algo muy importante dentro de la relación que el creyente tiene con Dios. Y hay que tener muy claro algo, y es que la exaltación no es cuando yo quiero.
La exaltación es cuando llega el tiempo, cuando el Señor realmente así lo estima conveniente. Él exalta a las personas. Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice el apóstol Pedro. A menudo nos preocupamos por nuestro nivel social. Queremos ir escalando, queremos que la gente nos vea arriba, en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Pero Pedro, mis queridos, nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. Obedezca a Dios humildemente a pesar de las circunstancias presentes, mi querido, y Él lo exaltará en esta vida o en el reino de Dios. No estoy diciendo en este momento que el Señor no puede bendecirnos aquí. Claro que sí, Él puede darnos bendición si Él así lo estima conveniente. Pero si no nos bendice aquí y nos hemos humillado, la bendición la recibiremos en el reino de Dios. Él nos dará ahí una recompensa enorme. ¿Qué más recompensa? Estar con el príncipe de los pastores, estar con Él por toda la eternidad. Es una recompensa infinita. ¿Recuerdan ustedes la historia de José? Aquel muchacho soñador, aquel muchacho que sus hermanos lo veían de menos porque tenía sueños que Dios le daba, por cierto. Uno de los sueños era que habían 11 estrellas y que una estrella se inclinaba delante de la estrella de José, y que también la luna y el sol se inclinaban ante él. Entonces esto generaba en los hermanos de José incomodidad, insatisfacción, porque veían que José aspiraba a ser superior a ellos, siendo el menor de los hermanos, porque todavía no había nacido su hermano menor, o sí ya había nacido, que era Benjamín, pero estaba más pequeñito. Entonces fue maltratado por sus hermanos, lo metieron en un pozo y lo pretendían asesinar. Sin embargo, no lo asesinaron, sino que lo sacan de ese pozo y lo venden. Imagínense ustedes a su propio hermano siendo vendido para ser llevado a Egipto. Qué sufrimiento que este hombre tuvo. Y era un muchacho. Y estando en Egipto por una mentira de la mujer de Potifar, fue encerrado en prisión. Todo este sufrimiento que José experimentó duró un tiempo aproximado de 13 años. Pero un día el faraón tuvo un sueño, y en ese sueño el Señor le indicaba algunas cosas que iban a pasar dentro de la historia cercana de Egipto. Pero se le olvidó el sueño, y entonces José es llamado, como ustedes saben, a la corte de Faraón, y él le narra el sueño. Pero no solamente eso, sino que interpreta también el sueño. Y en ese momento José es exaltado, es nombrado visir de Egipto, es como el primer ministro del país. Después de Faraón, la máxima autoridad de Egipto había sido nombrada y dada a José. Después de todas estas diversas experiencias de la vida de José, pudo decir a sus hermanos que una vez que habían tratado de eliminarlo: vosotros pensasteis hacer mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Queridos hermanos, el cristiano nunca debe sentir resentimiento por las experiencias de la vida, cualquiera que sean, ni se debe rebelar contra ellas, porque sabe que la poderosa mano de Dios está al timón de su vida. Todo está controlado por la poderosa mano de Dios, el cual hará cesar a su tiempo los sufrimientos que le afligen como cristiano. La verdadera exaltación de los humildes tendrá lugar allá en el día del juicio final, cuando el Señor dará a cada uno según los méritos adquiridos. Pero como les dije, también si en su voluntad está exaltarnos aquí en la tierra, Él lo puede hacer. Pasemos al siguiente versículo. Y aquí encontramos un consejo para cuando estamos preocupados, para cuando estamos estresados, para cuando nos duele un poco el cuello. Un masaje puede ser de utilidad. Sin embargo,
el consejo que nos da el Señor en su palabra sobrepasa todo entendimiento. El consejo que Él nos da es que depositemos sobre Él todas nuestras preocupaciones. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad indica distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones, estrés. Significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Significa estar pensando, ¿y qué va a pasar mañana? Significa, ¿y el otro año qué espero yo para el próximo año? Después de que termine esta pandemia, ¿qué va a pasar? Semejante preocupación, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que es innecesaria, porque el amor del Padre provee para nuestras necesidades diarias, igual que para nuestras necesidades especiales. Él conoce perfectamente qué necesitamos hoy, Él conoce perfectamente qué necesitamos mañana y conoce perfectamente qué necesitaremos dentro de 5 años. ¿Por qué afanarnos entonces? De ahí el consejo que el apóstol Pedro da a los hermanos que están dispersos y están sufriendo por su fe en Cristo. Echar o lanzar. Este es un verbo lleno de vivacidad. La razón por la cual la ansiedad está ausente es la que da Jesús. Y vean lo que Él dice en el Sermón del Monte. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy es en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces aquí encontramos la segunda ley. Hemos encontrado en el versículo 6 la ley de la humildad. Y aquí encontramos, mis queridos, la ley de la serenidad cristiana para con Dios. El cristiano debe descargar toda su ansiedad sobre Él, echar sobre su Señor la carga, y Él nos va a sostener. Podemos estar seguros, puesto que Dios cuida de nosotros, de que la vida no está diseñada para desecharnos, sino que está diseñada para hacernos, para formarnos, para ir creciendo en fe en Cristo. Y con esa seguridad podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para bien de los que le aman, como dice el apóstol Pablo a los romanos. De ahí, mis queridos, que no debemos perder de vista que Él tiene cuidado de nosotros. Lo que dice el final del versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ante esta gran bendición que tenemos como hijos de Dios, no debemos también olvidar, mis queridos hermanos, el hecho de que aunque nos descarguemos en Dios todo, no nos da derecho a sentarnos cómodamente y no hacer nada. Crowell aconseja a sus tropas: confiad en Dios y mantened seca la pólvora. Pedro sabía lo difícil que es esta vigilancia, porque se acordaba que allá en Getsemaní se habían dormido con sus compañeros, sus condiscípulos, y él
en lugar de estar orando junto al Señor, se habían quedado dormidos. El cristiano es una persona que confía, pero al mismo tiempo aplica todo su esfuerzo y toda su vigilancia al negocio de vivir para Cristo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Como quien pone un peso sobre una bestia de carga, debemos nosotros los cristianos descargar en el Padre Celestial nuestras preocupaciones. Pero mis hermanos, repito con otras palabras, lo que ya mencioné arriba. El Señor no va a hacer lo que a usted y a mí nos corresponde. Nos ha dejado obligaciones que tenemos que hacer. Él se va a encargar de lo imposible. Cuando nuestras fuerzas llegan, empieza el poder de Dios entonces a funcionar. Es como aquel muchacho que va a un examen y se sienta en el pupitre y el maestro le entrega el examen y no ha estudiado para ese examen, y él ora delante del Señor y dice: Señor, yo soy tu hijo, no he estudiado, pero yo soy tu querido, soy la niña de tus ojos, y yo sé, mi Señor, que me vas a revelar las respuestas de este examen. Déjenme decirle que ese muchacho lo más seguro es que se saque 0 en ese examen, porque no ha hecho la parte que le corresponde. Debemos confiar plenamente en el Señor, ya que Él nos cuida. No tenemos que estar preocupados. El cristiano, mis hermanos, nunca siente resentimiento por la experiencia de la vida, ni se rebela contra ella, porque sabe que la poderosa mano de Dios está al timón de su vida. Pero también es una persona que no se conforma, que cumple con sus responsabilidades a cabalidad. Y cuando él cumple sus responsabilidades a cabalidad, no tiene por qué preocuparse por el día de mañana. Debe de confiar plenamente en el Señor, porque hay una promesa maravillosa que encontramos en su palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, si nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor. Qué bendición haber podido reflexionar en la palabra de Dios en esta hora, sabiendo que esta palabra nos llena nuestra alma, nuestro espíritu, y nos indica que debemos, mis queridos hermanos, confiar plenamente en el Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este consejo sabio que encontramos en ella y nos indica cuál debe ser nuestra acción como cristianos. Y es depositar plenamente nuestra confianza en ti, humillarnos delante de ti, sabiendo que tú nos vas a exaltar cuando sea tiempo y sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, mi Señor. Te suplico que tú bendigas a tu iglesia, que tú, Señor, permitas que todo lo que hagamos pueda ser bendecido por tu mano y que podamos ser luz y sal en medio de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a aquellas personas que tienen necesidad en este momento. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque hemos podido estar en tu palabra y hemos podido alabar tu nombre también. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos a ti, Padre. Te exaltamos, Señor. Hoy nuestro corazón te entona una canción a ti, Padre amado. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Damos gracias al Señor en este día por la exposición de la palabra a través de nuestro hermano pastor don Samuel, y vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor sea edificándonos a través de su consejo, de su palabra, y que sea de bendición este día en sus hogares. Oremos a Dios. Señor, en este momento te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Dios, que sea de edificación para cada hermano, Señor, ahí en su hogar, que la podamos poner por obra, Señor, en nuestra vida, Señor, que sea cada día nuestro crecimiento espiritual y que nos enseñe, Señor, a andar, Señor, en obediencia como tú quieres que lo hagamos, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, ahí donde están. Bendice, Señor, al pastor que expuso su palabra, Señor, ante los hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, el cual tú nos has dado para que como hijos tuyos, Señor, te adoremos, te glorifiquemos en todo. Y en tus manos ponemos este día, Señor, y el resto de la semana que inicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.